amigos? Soy Luis González Valencia, estoy aquí en Radio Sport. Tenemos aquí a Leo, también a Víctor, y vamos a grabar hoy una entrevista para hablar de mi single Vendetta. Dentro vídeo. Y entonces, de alguna manera, ¿tú qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando? ¿Cómo sacas esto adelante? ¿Cómo lo compaginas? ¿O simplemente vives de la música? Ojalá se pudiera, ¿no? Pero realmente yo conozco a gente, vamos, o sea, que tiene muchísimo talento y a lo mejor está trabajando pues en una peluquería, en un Mercadona, o sea que esto, quiero decir con esto que es súper complicado y como bien habéis dicho antes, si no tienes un padrino y alguien que esté pagando constantemente para que tú estés ahí en publicidad, o sea, no es posible, ¿no? Lamentablemente. ¿Tú conoces músicos que trabajan en Mercadona? Es curioso. No, la verdad que cuando dicen, sí. Señorita Andrea, acuda a caja 3, sí que suena muchas veces, tiene una voz muy así, ¿verdad? O abran caja y demás, y a lo mejor, pues mira, una voz musical. ¿Qué? Como voz musical. Pero, ¿y tus padres y tu familia? ¿Y tienes novia en este caso? ¿Tienes pareja? Sí. ¿Que te apoyan en esto? ¿Te dicen, escucha, que esto está muy difícil, que no pierdas el tiempo? ¿O todo lo contrario? ¿Te dicen, tira para adelante, a ver si te vemos en Eurovisión y a ver si te vemos que la familia qué te suele decir? No, suelen ser bastante realistas y también apoyan, o sea, yo, bueno, pues como yo me había afrontado antes, o sea, yo también tengo mi trabajo, también estoy estudiando pues para sacarme otra posición. Pero cuando has dicho suele ser bastante realista, has quedado así como diciendo, ostras, es decir, no, hijo mío, tú mejor que trabajes y eso te baja un poco o sea, el rollo. A ver, tenemos por ejemplo, en el caso de mis padres, mi padre es más cerebro, mi madre más corazón, o sea, mi madre sí que a lo que sea me apoya a muerte, en plan de, si esto es lo que quieres, pues adelante. También me sabe hacer ver la vida que, oye, que es muy difícil. ¡Ay, las madres! Mi padre sí que es verdad que él, pues, así que me dice mucho más que él quizás no debería de tomar tanto empeño en la música, que hay otras cosas pues que te pueden hacer más ganarte la vida y que, pues eso, que me centre más en mi trabajo, en mis cosas. Pero bueno, o sea, mi padre tampoco es un padre que diga, pues, prohibido hacer esto, como no, esto no te hablo, tal, no, o sea, a ver, él a su modo apoya, o sea, sí que es verdad que mi madre apoya mucho más en ese sentido, pero también está bueno tener los dos lados, ¿no? O sea, el lado corazón, como te he dicho, de que te den ánimos para que tú vas a seguir adelante, pero también el lado de tener cabeza y decir, a ver, yo por ejemplo siempre pongo de ejemplo, hay una chica, no sé si la conocéis, que se llama Charo Jiménez, que es de Alfafar y para mí es la mejor voz que hay en España. Y bueno, pues ella lamentablemente no está viviendo de la música y vamos, si yo que no le llego ni a la suela de los zapatos, pues eso, más difícil aún lo voy a tener. Pero yo te digo una cosa, en este mundo muchas veces es un golpe de suerte. Hay gente que habrá cantidad de gente que tiene una voz maravillosa y que debe de cantar como Los Ángeles, pero no ha tenido esa oportunidad. Por eso hay muchos programas en televisión como Got Talent. De alguna manera, tu sueño ahora, si tuvieras un sueño que tú creas que se puede hacer muy real, ¿cuál sería? ¿Qué piensa tu cabeza? Pues mira, si quieres, enlazo las dos preguntas. Bueno, o sea, yo soy técnico en animación sociocultural y desde la parte esa cabeza, pues mi futuro lo enfoco a ir por ahí y tomarme esto como un hobby, pero mi sueño realmente sería que esto no fuera un hobby, que esto fuera mi método de vida y poder trabajar, pues eso, yo componer mis canciones, sacar mis discos, poder hacer una gira de conciertos, tal, pues un poco vivir de esto. Tampoco me importaría estar yo aquí igual que vosotros en radio, pues entrevistando yo a lo mejor a otras personas, porque también tengo un canal de YouTube, que si me permitís, pues me lo promociono también un poco. Claro, por supuesto. Adelante. Es Luis González Valencia, para todo el mundo que me quiera seguir. Allí, bueno, pues subo, aparte de mis canciones, también covers, también, como bien has dicho, soy súper valencianista y me encanta, pues, a lo mejor grabármelo como un partido en Mestalla y tal. Nada, pues mi sueño sería un poco, pues eso, vivir de lo que son mis hobbies. Claro, pero es que hay mucha gente que se piensa que vivir de la música es, pues eso, ser un Bisbal, ser un Bustamante, y hay muchísima gente que a otro nivel, bueno, no me gusta hablar de niveles porque creo que el que es cantante y compositor porque lo vale, pero que viven de la música de otra manera, ¿no? Y que ganan sus sueldos y que realmente pueden decir, mira, yo vivo de mi pasión, ¿no? Vivo de mi hobby, pues cantando en orquestas, grabando jingles musicales, poniéndole coros a canciones. Hay miles de maneras de ganarse la vida gracias a la música y yo creo que tener esa mentalidad es precisamente la que hay que tener para al final acabar viviendo y viviendo de la música. Yo te voy a decir una cosa, yo me considero un suertudo. Yo he entrevistado solo a una cantante.
Melanie, ya acabó en Eurovisión. Vaya. Pues ahora te toca a ti, Luis. Bueno. Tú eres el segundo. Te lo digo para que lo sepas, que a lo mejor a partir de hoy hay un antes y un después en tu vida profesional. Oye, que venía Luis a presentarnos un nuevo tema que se llama Vendetta. Cuéntanos un poquito de qué va Vendetta. Sí, porque veo que se va a ir y no va a hablar de Vendetta. Y al final va a decir que venga a hablar de mi libro, el tema. Cuéntanos qué muy buena, muy Vendetta. buena. Pues mira, Vendetta realmente es una canción que a mí me encanta hacer, también lo hice un poco con la del Valencia, pero con esto todavía más exagerado. Me encanta hacer canciones que luego se complementan con el videoclip. En Vendetta simplemente estamos pues viendo un personaje, ¿no? Que bueno, pues que ha tenido una ruptura amorosa y bueno, pues en vez de pasar página y superarlo, pues él vive desde la obsesión y está un poco pues eso, o sea, criticando a la ex, y digamos que la canción en sí se centra en ver el lado oscuro. Gracias al videoclip podemos ver también pues un poco cómo enfoca esto. Y bueno, pues si alguien quiere ver si este chico consigue pues pasar página y si consigue superar esta obsesión y cuál es el camino correcto cuando pasan este tipo de cosas, pues que vean el videoclip. El videoclip ya me imagino que estará subido, ¿no? Ya. Sí, exacto, o sea, hizo ayer una semana que lo estrené y bueno, de momento bastante bien, creo que lleva ya 13.000 visualizaciones o por ahí, o sea que nada, quiero agradecer un montón a la gente que le está dando apoyo y ojalá pueda seguir conociéndolo más gente. Hombre, pues sí, de aquí hacemos un llamamiento para que, oye, que os metáis la historia, tal y como ha contado Luis, no sé si lleva un trasfondo personal o es montar una historia ficticia, pero desde luego que hay gente que se puede sentir identificada con esta historia. Sí, porque, a ver, realmente, aunque la canción esté enfocada en una relación de pareja, yo realmente, o sea, lo quiero enfocar a cualquier término de la vida. O sea, esto te puede pasar, yo que sé, en un trabajo, en un problema personal que tengas con un amigo, que muchas veces como que te enfocas en el problema y en vez de decir, oye, pues mira, pues si esto no te conviene, apártalo y sigue tú con tu vida, ¿no? Ese es un poco el mensaje que quiere transmitir esto. Lo que pasa, claro, me hubiera gustado en el videoclip no haber hablado solo de una relación amorosa, haber hablado de más cosas, pero claro, en menos de 4 minutos iba a quedar mucho ahí tal, entonces lo enfocamos solamente en la relación amorosa, pero el mensaje vale para todo, para cualquier aspecto de la vida. Oye, una duda que tengo yo, los cantantes, es decir, el tema de la relación, tú en este caso me has dicho que tienes pareja, ¿vale? Sí. Y el tema de la relación, ¿os afecta mucho el estado de la pareja? Porque mira lo que le pasó a Ale Subago, es decir, este chico se ve que tuvo algo con la novia y entonces no levantó cabeza. Tú en este sentido, no, es que es así, digo yo, ¿no? Pobrecito mío. Claro. No, sigue, porque yo luego le haré otra pregunta a Luis que va un poco al hilo. Entonces, tú, si por ejemplo, yo quiero con tu novia que vaya muy bien y si os queréis los dos, pues de maravilla. Pero si esa relación de repente hay un problema, ¿a ti te afecta a la hora de hacer las letras y todo eso? Es decir, ¿de alguna manera cambiaría el concepto que tienes tú a la hora de escribir las canciones? ¿Te volverías así más moñonger? No lo quería decir yo, pero bueno, Emilio lo ha dicho. Oye. Más moñas, ¿no? En ese sentido. Todo lo que te pasa en la vida, o sea, al final te afecta, claro, porque sí que es verdad que yo las canciones las inicio quizás desde una experiencia personal, pero luego trato también de meterme en la piel de otras personas y bueno, pues no quedarte solamente... Hay muchos cantantes, yo que sé, que te cuentan algo que te ha pasado y ya está. Entonces yo trato un poco también pues como de desarrollar mi propia historia y tal, pero sí que es verdad que todo inicia desde algo que te ha pasado a ti, sí. Y mi pregunta va un poco al hilo de esto. ¿Cómo? Porque yo me lo planteo, ¿no? Yo, por ejemplo, me hago compositor y entonces escribo una canción a una chica que acabo de conocer y me he enamorado locamente de ella. Pero claro, es una situación ficticia, yo tengo mi mujer, tengo mi pareja. ¿Cómo lo lleva tu pareja? Que tú a lo mejor escribas una canción y, bueno, pues no vaya dedicada concretamente a tu historia de amor con ella. ¿Cómo lo lleva tu pareja? Bueno, pues mira, de ahí te podría contar dos cosas. Por ejemplo, la primera es que en este videoclip ella también le encanta actuar y tenía muchas ganas de ser la protagonista, pero claro, la protagonista es la mala, ¿no? Entonces yo decía, bueno, a ver qué prefieres, si quedar como de mala o nos reservamos ese papel para otra canción, que ya se lo he prometido, con otra canción que sí que sea con un contexto completamente amoroso, o sea, ella sea la protagonista y nada, le pareció bien. Entonces la protagonista no es ella, la que sale en el videoclip. No es ella, es una amiga. ¿Y es una amiga, es guapa la chica que sale en el videoclip? Hombre, aquí... Claro, sí. No, si vamos a meter un compromiso, Emilio, a ver, si estamos preguntando, claro. No le voy a decir a la que no me está escuchando y digo, pues ahora borro el vídeo. Que va, no, lo digo sinceramente, sí que guapa. Pero mi novia más, ¿eh? Ahí ha estado, ¿eh? Sí, ahí ha estado rápido, además ha estado rápido.
A ver, pues te voy a decir la verdad. Es verdad que con mi novia llevo 4 años, pero claro, yo llevo ya tiempo, pues esto, o sea, no es una cosa que haya hecho deprisa y corriendo, o sea, yo lo del disco, o sea, lo llevo ya, hay muchas canciones que llevan años y que, bueno, pues he estado con diferentes productores, que no sé la palabra, que me han estado haciendo arreglos hasta que he encontrado el con el que me he sentido más a gusto. Y el tema es que, o sea, yo desde entonces no he querido volver a componer letras porque si no, de las que ya tengo voy a querer meterlas en el disco, y yo ya tenía definidas las 11 canciones que quería para el disco, pero en cuando pueda sacar me pondré, de hecho ya tengo algunas cositas, pero no he querido terminarlas de cerrar. O sea, que tienes 11 temas ya para meter en el disco, o sea, que ya no dios ni 3, son 11, ya son, ¿eh? Ya es un disco, ya es un LP completo, ¿eh? Sin contarle el Valencia, que eso es un single aparte, serían 12. Claro. Muy bien. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, Luis. Es una pena porque seguiríamos hablando contigo, pero ya sabes que esta es tu casa y que, bueno, pues cuando tengas el resto de las canciones ya grabadas, producidas y tengas tu LP, esta es tu casa para cuando quieras. Muchísimas gracias, de verdad. He estado súper a gusto, también se me ha hecho corto y encantado de hablar con vosotros. Ojalá nos veamos pronto. Muy bien, pues nada, ya sabéis, Vendetta, hay que escucharla. Emilio Navarro, nos vamos ya, Víctor Quilis, nos vamos ya. Sí, yo creo que es pues un motivo más que perfecto para despedir, escuchar íntegramente el tema Vendetta de Luis González. Con él nos marchamos. Con él nos marchamos. Buenas tardes, amigos. Esta mañana al sol salir, un sentimiento tan feliz me acompañaba como siempre cada día, porque al irme a dormir siento que quisiera morir, pues ya no está quien sonríe.